7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con la flamante ministra de Educación, María Brown, que ya nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, ministra? Buenos días, gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal en su noticiero Punto Noticias. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Yo quiero comenzar deseándole muchísimo éxito en sus funciones, que le vaya muy bien, porque de usted depende también que le vaya bien a los millones de estudiantes, de niños, de jóvenes, de adolescentes que están precisamente sufriendo las consecuencias de esta pandemia por el encierro, por todo lo que eso implica, por las limitaciones en conectividad, por las limitaciones para aprender. Está en riesgo una generación completa, dicen los expertos, así es que le deseamos mucho éxito en sus funciones. ¿Cómo avanza, ministra, el tema de la vacunación para los docentes, que sin duda es un puntal fundamental en estos momentos para que se pueda poco a poco reactivar de manera presencial el tema de educación? ¿Cómo está eso? Yo sé que no es de su competencia totalmente, pero entiendo debe estar informada al respecto. Buenos días, bienvenida. Buenos días Alexis, buenos días Licenia, muchísimas gracias por el espacio. Yo quisiera empezar saludando y felicitando a los niños. Hoy en el Día del Niño, como tú bien dices, estamos en un contexto en el cual ellos no se han podido en muchos casos ver con sus amigos, así que les enviamos un fuerte abrazo por este medio para que también tengan un día cálido, un día bueno, un día saludable y un día de mucho provecho. Sobre el tema que mencionas, por supuesto, estamos completamente al tanto, informados y coordinando con el Ministerio de Salud Pública, no solamente por la vacunación de los docentes, que es nuestra prioridad como Ministerio de Educación, pero también porque, como ustedes conocen, muchas de las sedes de vacunación son instituciones educativas a nivel nacional, y esto ha requerido del contingente del Ministerio de Educación para adecuar las instalaciones, para tener también algunas de las computadoras que se están utilizando para los digitadores en los puntos de vacunación, y también en este proceso de limpieza posterior y de readecuación al finalizar cada una de las jornadas. Entonces es importante agradecer al personal del Ministerio, en particular a los conserjes que nos han apoyado en brigadas a nivel nacional para adecentar y tener cada una de estos puntos de vacunación en perfectas condiciones. Sobre la vacunación docente, recibimos ya esta cartera de Estado con un porcentaje bastante alto de docentes que habían recibido una primera dosis de la vacuna. En su gran mayoría recibieron la vacuna AstraZeneca. Estamos hablando de cerca del 90% de los docentes a nivel nacional, tanto de instituciones fiscales como particulares, municipales y fiscomisionales. Esto, por supuesto, es un enorme avance en favor de la educación y de la seguridad de los docentes una vez tengamos el retorno a la presencialidad o semipresencialidad de acuerdo al momento, ¿no?, de la pandemia y cuando se pueda habilitar. Y ya el día de ayer iniciamos con las primeras, con este nuevo plan, en la segunda dosis de vacunación, pese a que no se detuvo la vacunación y muchos docentes recibieron la segunda dosis la semana de la primera semana de gestión de este nuevo gobierno. Ayer se inauguró el nuevo plan y ahora los docentes, al igual que el resto de la población, deben consultar en la página web lugarvacunacion.cne.gov.es el lugar y la fecha a la cual han sido asignados para la segunda dosis, y en el caso de los docentes que no hayan recibido la primera dosis, para la primera dosis de vacunación. ¿Cómo está, ministra? Un gusto saludarle. Buenos días. ¿Cuánto influirá que este proceso, si marcha bien, como esperamos, creo yo, todos los ecuatorianos que así sea, cuánto influirá esto en que ustedes tomen a futuro, y no sé cuándo además, la decisión finalmente de retornar con los chicos ya a las aulas? Alexis, esto es un tema por el cual hemos estado trabajando desde el primer momento, porque incluso sin tener el 100% de la planta docente vacunada, un retorno paulatino, responsable y voluntario a alguna presencialidad con medidas de bioseguridad y aforos reducidos es posible, ha sido posible en otros países del mundo, y nosotros creemos que Ecuador también se merece esta oportunidad. Hay estudiantes que nos piden, nos claman por este retorno, hay familias que también están muy ansiosas,
y hay otras que también tienen un poco de temor y no quieren todavía un retorno presencial, y nosotros seremos respetuosos de esa decisión de las familias. Hemos empezado ya a trabajar en este plan de retorno, el plan de retorno a la presencialidad, porque es importante mencionar que las clases sí continuaron. Hubo clases en modalidades virtuales, telemáticas, a través de radios que también se sumaron a este enorme esfuerzo nacional, y de televisión, pero que no llegan necesariamente a toda la comunidad de estudiantes. Es por esto que tenemos dos estrategias. La primera es trabajar por ese retorno. Empezaremos con las 1.300 instituciones educativas a nivel nacional que ya cuentan con las condiciones y la aprobación para este retorno. En este momento está suspenso ese permiso por una disposición del COE nacional y las medidas que se tomaron para reducir el nivel de contagio, pero estas 1.300 serán las primeras en volver, y muy rápidamente esperamos también aumentar el número de instituciones que cuentan con este plan aprobado, que la comunidad ha trabajado para el retorno presencial, y poder tener un retorno a cierta presencialidad ya para el inicio del año lectivo en régimen costa, y ojalá en algunos casos también en régimen Sierra Amazonía podamos tener alguna presencialidad antes de terminar el año lectivo. Con este plan de retorno también convive un plan que hemos denominado puntos de encuentro. Puntos de encuentro no es un proceso educativo en sí mismo, pero sí es un proceso en el cual los estudiantes acudirán a un punto denominado designado, que puede ser una institución educativa o un lugar de la comunidad de uso público o incluso privado que sea puesto a disposición para este ejercicio, en el cual podamos tomar un contacto a través de brigadas de voluntarios con el 100% de los estudiantes, con cada uno de los estudiantes a nivel nacional, para poder diagnosticar, Alexis, cuál es su condición de salud física, salud mental, si han sido víctimas de violencia o no, y también cuál ha sido su proceso educativo, si han podido avanzar, qué tan rezagados están, y de esta manera poder tomar decisiones responsables basadas en evidencia, teniendo también información clara de cuál es la condición y la situación de cada uno de ellos, y adecuando planes a cada una de estas situaciones y circunstancias que son muy diversas. Ministra, ¿dónde van a estar ubicados estos puntos de encuentro por un lado, y por otro usted decía que se planifica este retorno semipresencial dependiendo de las condiciones con 1.300 unidades educativas que tienen ya el permiso? ¿Qué va a pasar con ese plan piloto que lo dejó la anterior administración, que también tenía ya clases en algunos casos presenciales, en otras semipresenciales, pero había ya un plan piloto? ¿Este se deja sin efecto o esas son las instituciones que van a ser tomadas en cuenta para esta primera etapa? Estamos construyendo toda nuestra política y todo nuestro plan sobre la base del camino ya recorrido. Esto es muy importante que la población sepa. No importa cuál administración, en el pasado todas han tenido aciertos y han tenido avances en educación, y esos aciertos deben ser rescatados, fortalecidos, y se les debe dar continuidad. Uno de ellos es el que mencionas. Justamente tenemos, Licenia, estas 1.300 instituciones educativas que formaron parte de ese ejercicio del plan piloto, o que recibieron la autorización para funcionar en este proceso de implementación plan piloto de la administración anterior. En este momento ya no hablaríamos de un piloto, porque ya hubo el pilotaje, hablaríamos ya de la implementación de estos planes de retorno paulatino, controlado y voluntario a la presencialidad o a la semipresencialidad que las comunidades han aceptado. También intentaremos flexibilizar y agilizar los procesos de aprobación de estos planes que se conocen como PICE a nivel nacional, pues hay algunas instituciones que han presentado su plan, cuya comunidad quiere un retorno a una semipresencialidad y que por distintos motivos no han sido aún aprobados. Vamos a agilizar los procesos de revisión y aprobación de manera tal que pronto, una vez que con el COE tanto nacional como con los COEs cantonales se autorice este retorno a las aulas, podamos implementarlos e incrementar ese número de 1.300 a muchas más. Tenemos en el sistema educativo nacional más de 16.000 instituciones educativas. Para ser exactos, tenemos 16.209 instituciones educativas, y todas de ellas en algún momento debemos volver a algún tipo de contacto con nuestros estudiantes, pese a que también esperamos que conviva y también perdure en el tiempo algunas lecciones de la pandemia.
como son, por ejemplo, la flexibilización de la educación, la incorporación de modalidades alternativas que pueden beneficiar a algunos estudiantes, que pueden ser a distancia o pueden ser semipresenciales o híbridas, que en algunos casos son de mucho beneficio para dar, por ejemplo, un caso para estudiantes de deportistas de alto rendimiento que deben viajar. Estas opciones más flexibles les dan a ellos una solución muy adecuada y óptima que les permite continuar con su proceso educativo, y esperamos que eso también se mantenga y se robustezca en el tiempo, que estas ofertas permanezcan y que sean también de mucha calidad. Los puntos de encuentro, le decía ministra, ¿dónde van a estar ubicados? Ver con la psicología de los estudiantes. Leí una nota que le había hecho a usted un periódico días atrás, en donde hablaba del ejemplo de su niña, que tengo entendido tiene 5 años. A mí me pasó algo similar. Mi hija tenía 7 cuando empezó esto de la teleeducación, y digamos se vio impedida de encontrarse nuevamente con sus compañeritas y compañeros de clase. Estar encerrado, estar confinado para un niño, para una niña, me imagino yo, de muchísima más difícil comprensión que para un adulto, que ya es difícil, pero para un niño me imagino todavía más, ¿no? Por esa necesidad que tiene de estar en el libre esparcimiento, aprendiendo mientras juega y viceversa, ¿no? Jugando mientras aprende. Entonces, por un lado eso, ¿cómo van a atender ese tema tan especial y tan esencial que es la psicología de los niños? Y lo otro, esta pandemia que ha golpeado no solo al Ecuador, entendemos, sino al mundo entero, ¿cuánto ha influido en nuestro país para que exista deserción escolar? Es decir, ¿cuántos chicos, cuántas chicas, cuántos niños y niñas se han visto obligados por X factores a dejar de estudiar? Gracias, Alexis. Licenia, primero me decías la pregunta de los puntos de encuentro. Estamos terminando de definir dónde estarán los puntos de encuentro. Son muchos a nivel nacional, también dependerá de las instituciones que ya comiencen a reabrir, pues estas instituciones, por supuesto, podrán también realizar este censo ya en esta semipresencialidad y funcionarán a su vez como un punto de encuentro en la comunidad. Estarán ubicadas en instituciones educativas, en las instituciones educativas ya existentes, también en instituciones educativas particulares. Es un llamado también al sistema educativo privado y particular para que se sume a este esfuerzo y nos apoye en la comunidad. Y en lugares alejados nos interesa que estén también, como te decía, en espacios provistos por las juntas parroquiales o por la propia comunidad, para que no deban trasladarse los estudiantes grandes distancias. Entonces, cuando no exista una institución educativa cercana, un punto de encuentro se ubicará en un lugar más cercano para poder realizar este censo. Sobre tu pregunta, Alexis, sí, yo tengo una hija, tiene 5 años, y creo que todos los padres de familia hemos podido ver de primera mano cómo nuestros hijos también han sido muy resilientes y se han adaptado a las circunstancias de la pandemia de manera increíble, y creo que eso también da cuenta de la resiliencia de nuestros niños y nos da esa esperanza de poder continuar también con ellos en un ejercicio de adaptación a los nuevos contextos. Sin embargo, sí tiene un impacto socioemocional y en el proceso de desarrollo también de las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales en los niños se adquieren la interacción social, precisamente, practicando la convivencia con otros. Y cuando tenemos niños que porque no tienen hermanos y en la pandemia no han estado en contacto con otros niños, se han perdido de alguna manera de esta riqueza del intercambio con otros. Y nosotros tenemos que ahora darles esa oportunidad de suplir esta falta de contacto con otros niños, con sus pares, para que puedan retomar este desarrollo socioemocional que es tan importante. También es importante mencionar que algunos no se han adecuado a las tecnologías o a las modalidades a distancia igual que otros. Algunos han podido tener la bendición y además tienen la predisposición y aptitud para aprender mucho en línea, pero otros niños, por ejemplo mi hija, no le gusta estar frente a la computadora realmente. Ella prefiere el contacto personal y presencial. Entonces ahí tenemos, y por eso la importancia de también estos puntos de encuentro, porque las realidades son muy diversas. Si hablamos de la ruralidad, es otra la realidad. Hay muchas comunidades que se han mantenido en contacto. Pensemos en una comunidad lejana en la Amazonía que ya de por sí viven muy cercanos y muy aislados, digamos, del entorno, que de todas maneras han continuado una vida comunitaria, y lo que ha faltado es la escuela, ha faltado ese espacio de educación
pero ellos han continuado su vida. Entonces, ahí tenemos una diversidad enorme y debemos responder a esa diversidad de manera específica, no con un plan único, universal para todos, sino pensado desde una perspectiva de inclusión, una perspectiva inclusiva que trabaje sobre los casos individuales y sobre este proceso. Sobre la deserción que me preguntabas, tenemos un dato estimado de algunas encuestas que se realizó con UNICEF. Son encuestas que no son al 100% de la población, no son a toda la población, por lo tanto siempre serán un estimado, pero esa encuesta nos daba el dato de más o menos 90,000 estudiantes en riesgo de deserción. Este dato vamos a poder corroborarlo en los puntos de encuentro o bien conocer si es que este número es mayor o menor. Sin embargo, sabemos que la pandemia ha presentado este enorme desafío, no solamente para Ecuador, sino en el mundo, y que vamos a tener que trabajar sobre la retención en el sistema educativo, sobre la inclusión, volver a llamar, encontrar a aquellos estudiantes que hayan dejado de estudiar e implementar a nivel nacional programas de nivelación. Ministra, ¿qué va a pasar con el tema de conectividad? Se intentó hacer un programa para ampliar la conectividad, se crearon unas tarjetitas que costaban $5, pero lamentablemente la condición económica de miles de niños y sus padres, sus familias que son ahora víctimas del desempleo, del tema sanitario incluso, no les da en cuanto a la economía para adquirir equipos tecnológicos y la conectividad como tal. En ese sentido, ¿qué va a hacer el Ministerio de Educación para proveer a estos estudiantes de la conectividad y de los equipos, si es el caso? Tenemos allí dos estrategias. La primera es trabajar con el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en la dotación de los equipos. Existe ya un presupuesto destinado para adquirir tablets que serían entregados a docentes y estudiantes en el sistema educativo nacional. Esto lo adelantará y estará a cargo de la ministra Diana Maino, pero en coordinación con el Ministerio de Educación. También estamos trabajando con el sector privado y estamos trabajando con la cooperación ya en entrega de tablets y equipos que también muy generosamente y en un sentido de corresponsabilidad con la educación están donando, y estas campañas de donación continuarán. Asimismo, la cooperación internacional, ACNUR, UNICEF, UNESCO, están trabajando junto al Ministerio de Educación en puntos de Internet que se están estableciendo a nivel nacional. Estamos hablando de más de 119 comunidades que se beneficiarían de puntos de Internet cercanos a la institución educativa. Pero estos esfuerzos no serán suficientes ni tan rápidos como para cubrir y llegar a los estudiantes en el tiempo que nosotros quisiéramos. O sea, quisiéramos que esto suceda mañana, pero estos procesos toman un poco más de tiempo. Por lo tanto, tenemos que plantear otras opciones, porque no puede esperar, la educación no puede esperar. En ese sentido, la reapertura de las instituciones educativas de la cual hablamos al inicio se priorizará en las zonas rurales y urbano-marginales, en donde la conectividad es menor y donde el porcentaje de familias que cuentan con acceso a dispositivos también es más reducido. Esto nos permitirá que ya exista este contacto presencial por horas y en un entorno controlado con los docentes, y que no se detenga el proceso educativo pese a no contar con tecnología, en tanto también como país logramos una mayor conectividad a nivel nacional. Por lo tanto, convivirán el esfuerzo por la dotación de los equipos y la publicación de la agenda educativa digital, y también al mismo tiempo esta reapertura y estos puntos de encuentro son parte de la estrategia de garantizar esa educación pese a la falta de conectividad de algunas familias y de algunas comunidades. Alexis. Ministra, durante estos días el presidente Lasso estuvo visitando a las comunidades indígenas, en Tungurahua específicamente, donde recibió el bastón de mando, y ahí hizo un ofrecimiento que, digamos, es muy parecido al que hiciera el gobierno anterior de Lenín Moreno, ¿no? El de la reapertura de las escuelas unidocentes en la ruralidad. Yo no sé si usted tiene el dato, ¿no? El gobierno de Moreno ofreció abrir 1,000 escuelas unidocentes, a la final no sé cuántas se abrieron, pero el ofrecimiento que ha hecho el presidente Lasso ahora es ¿cuál? De abrir cuántas, y cuál va a ser la orientación que van a tener estas unidades. Así es, este tema es algo que mencionó el presidente, pero también está en nuestro plan de trabajo en el eje
de educación intercultural y a lo largo de toda la vida. En este eje planteamos la reapertura de 900 instituciones educativas rurales comunitarias en los próximos años. El dato exacto de instituciones no lo recuerdo de memoria, pero más o menos se cerraron a un aproximado de 1.300. En el régimen anterior sí se abrieron algunas, bastantes de ellas. Sin embargo, la meta todavía nos queda un camino largo por recorrer. Entonces queremos llegar y nuestra meta es 900 adicionales a las que ya se abrieron. Esto garantizaría que las comunidades que deseen y quieran que estas instituciones educativas se reabran lo puedan hacer, pero no solamente es reabrir la infraestructura, Alexis, sino que también trabajar con la comunidad en el fortalecimiento del modelo pedagógico de esas instituciones educativas. Ahí plantean ustedes hacer reformas a la LOEI, perdón que le interrumpa, ministra, ¿van a plantear reformas a la LOEI? No necesariamente se requiere una reforma a la LOI, muchos de los cambios normativos se pueden hacer a través de normativa secundaria y de reglamento. La ley ya como está constituida actualmente nos permite trabajar de manera bastante flexible en las innovaciones curriculares, por lo tanto sí tenemos alternativas que no requieren de una reforma de ley, que nos permiten tener modelos pedagógicos específicos al contexto, y esto es muy importante. Existe en el país un currículo nacional universal, sin embargo, podemos hacer contextualizaciones de ese currículo a las realidades locales y podemos también desarrollar un modelo pedagógico para que esa contextualización curricular, que en términos técnicos se llamaría un mesocurrículo, que este mesocurrículo pueda ser aplicado en las comunidades también en modalidades unidocentes. Estas instituciones educativas cuentan con un docente, pero el que un docente trabaje con un grupo de estudiantes de varias edades no es sinónimo de mala calidad de educación, si es que el modelo pedagógico y la capacitación del docente es adecuada, porque existen modelos de educación multigrado, es decir, con niños de distintas edades, muy exitosos en el mundo, que de hecho tienen unas ventajas importantes sobre el trabajo de la comunidad, en donde los niños también aprenden de sus compañeros mayores y los niños menores también enseñan a sus pares mayores algunas cosas que son fundamentales para el desarrollo socioemocional del que hablamos hace un momento, como es la paciencia, la resiliencia, la solidaridad, que se aprende cuando convivimos en diversidad, y esto es algo maravilloso y muy destacable de los modelos multigrado, y quisiéramos que eso se fortalezca y que los docentes de las instituciones unidocentes tengan una carga administrativa también mucho menor, porque el proceso de planificación de una clase en un grupo de multigrado es un desafío importante, es muy interesante, sin embargo, es un desafío importante y tenemos que respaldar a los docentes en este ejercicio. Ministra, por las reformas que se hicieron precisamente a la ley que le comenta Alexis, se prevé allí un incremento salarial importante a los maestros. Esta ley ahora está siendo, digamos que analizada por la Corte Constitucional y habrá que esperar a ver cuál es el pronunciamiento. Pero en caso de que la Corte diga que esa reforma es viable, ¿cómo van a hacer para conseguir los recursos necesarios? Porque esta ley se aprobó sin el respaldo del financiamiento para ese incremento salarial de los maestros. Así es, Licenia, como lo mencionas, la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural fue aprobada por la Asamblea Nacional en meses pasados, antes de nuestra posesión, y esta ha sido se ha planteado dos demandas particulares, no han sido planteadas por el Ministerio de Educación, ni mucho menos, sino que son demandas que han llegado de otras fuentes que están en conocimiento de la Corte Constitucional. Nosotros tenemos que respetar la institucionalidad y la división de poderes. En este momento la Corte ha acogido las medidas cautelares que nos nos dan la instrucción al Ministerio de Educación de suspender por el momento la implementación de las reformas, en tanto se revisan las demandas y se toma una determinación. Una vez que la Corte haya tomado la decisión, nosotros deberemos implementar la ley en su estructura a cabalidad. No podemos ser flexibles en esto, tenemos que implementarlo a cabalidad y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ahí veo a su pequeña que le está abrazando, qué linda. Ahí está, sí. En su caso ha sido complejo llevar adelante el tema de trabajar
ser madre y además maestra, porque ahora los padres, las madres en casa se han convertido también en esos acompañantes de los chicos a la hora de estudiar. ¿Le ha costado a usted, ministra, o no? Claro, claro que sí, y pese a que yo también soy docente, es un desafío tratar de fungir como docente de tu hijo, y creo que es un rol que yo no he querido y no me ha gustado mezclar estas labores de maternidad y de la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje con lo que tiene que ver con la escuela, con lo que tiene que ver con el desarrollo del currículo. Ese para mí fue un desafío enorme, pero por otro lado ahora también veo las ventajas del Alexis porque por lo que acaba de suceder, ¿no es cierto? Entra mi hija y transparentamos el hecho de que las mujeres y las madres también podemos ser profesionales. Yo no tenemos vergüenza de que nuestros hijos estén con nosotros, al contrario, estamos muy orgullosas de tener este doble rol de madre y profesional, entre tantos otros roles, y creo que esto también de alguna manera contribuye a trabajar por la igualdad de género, por el reconocimiento de la sociedad al enorme esfuerzo de las familias en general y a compartir estas responsabilidades con los padres, que también he visto que muchos padres en el hogar, que a lo mejor no se vinculaban tanto en este proceso de crianza, ahora se han visto obligados a involucrarse de manera muy cercana. Y esto, por supuesto, también afianza a la familia, y creo que esto es algo que debemos rescatar y luego mantener, porque una vez que volvamos a la institución educativa, sería muy triste que volvamos a ver esta visión de entregar a los hijos a la institución educativa casi como a un banco, a hacer un depósito, esperando recoger el monto con intereses al final del proceso educativo, el bachiller formado y sin tener un involucramiento cercano. Esto nos invita a que las familias participen en el proceso educativo más allá de la pandemia, que se involucren en este ejercicio que es un trabajo conjunto, colectivo de la comunidad, en la que participan las familias, participa la comunidad, participa, por supuesto, la institución educativa, los medios de comunicación, todo lo que hacemos y todo lo que nos rodea educa, nos enseña y nos da un ejemplo, y por lo tanto ese es un ejercicio de corresponsabilidad que yo destaco, pero sí debo reconocer que no ha sido fácil, que me solidarizo con las madres que tienen más niños, porque yo tengo una, pero algunas tienen muchos, y el desafío, por supuesto, escala conforme tienes más niños en la casa. Coincido 100% con su criterio, ministra. Es verdad que es un desafío poder estar con los niños allí, que atiendan a clase, uno hacer su trabajo, solventarles sus dudas, no perder la paciencia. La verdad es un gran desafío. Liz, paciencia. Es verdad. Sí, creo que todos lo estamos pasando por esos mismos territorios, ministra. Hay una preocupación que yo le quiero trasladar, que viene desde nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales. Está prevista la vacunación para las personas a partir de los 16 años. ¿Qué pasa con ese otro espacio de la población que son los niños hasta esa edad, es decir, hasta los 15 años? Cuando vuelvan a este sistema semipresencial o presencial, Dios quiera algún momento ya, ¿cómo se va a controlar para evitar allí, por ejemplo, los contagios? Bueno, como les decía al inicio, este retorno se ha dado incluso en países antes de que tengamos una vacuna. Tenemos que tener la conciencia de que la pandemia no termina con la vacuna, primero, que esta es una medida biosanitaria para reducir las morbilidades y reducir la cantidad de personas que se contagian. Sin embargo, vamos a tener que convivir con este virus muchos años más, pese a que la pandemia acabe. Esto nos va a demandar que existan medidas de bioseguridad en los espacios de trabajo y las instituciones educativas. En las instituciones educativas volveremos a una presencialidad que no será la misma de antes, justamente porque tenemos que mantener algunas medidas de cuidado y pese a aprobar estos planes de retorno, esto no quiere decir que los estudiantes y las docentes y las familias deban descuidarse, porque todos podemos ser vectores de contagio si es que no estamos vacunados. En ese sentido, debemos ser cuidadosos y debemos ser absolutamente responsables y conscientes. Parte de los planes precisamente trabaja con la comunidad en cómo se realiza esto en cada uno de los entornos. Los docentes estarán vacunados, las familias también pronto, pero no todos estaremos vacunados al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, todavía no he recibido la vacuna y todavía me quedan unos meses más hasta que me toque el turno en la priorización que ha hecho el Ministerio de Salud. En ese sentido, yo debo ser responsable y cuidarme como madre, pero también estar consciente de que los niños, si es que retornan a las aulas, podrían traer el virus a mi casa. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y tomar medidas de bioseguridad en la familia.
y en la comunidad. Los niños no pueden ser vacunados aún, no tenemos una vacuna que se pueda aplicar a niños menores de 13 años en el mundo. Estamos en una fase de desarrollo tecnológico interesantísima y muy rápida, y esperamos que pronto tengamos una solución de vacunación para los menores, pero al momento no se dispone de tecnología o de vacunas para este rango etario. Ventajosamente, la pandemia también nos ha mostrado que pese a que no es óptimo que los niños se contagien, por supuesto, ellos tienen menores riesgos de ser afectados por este virus de manera muy fuerte, tienen cargas virales a veces menores, de manera tal que también eso es algo alentador en términos de la salud de nuestros niños, pero no podemos descuidarla, debemos cuidarlos, debemos tomar las medidas de seguridad, y este retorno voluntario y progresivo considerará, por supuesto, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y también el uso de espacios abiertos por un buen tiempo. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos pretender que todo vuelva a ser como antes solamente porque se apruebe el retorno a un aula. Al contrario, creo que esto nos pone en nuestras manos un mayor nivel de corresponsabilidad como sociedad y de solidaridad entre nosotros para cuidar. Como decía ayer Jimena, la ministra de Salud, yo me cuido y así te cuido, y ese es el mayor ejercicio de solidaridad que puede existir en el país, y este es el momento de la solidaridad. Yo tengo una última pregunta nada más, no sé si Liceña tiene otra, pero yo una última que le traslado porque nos están preguntando la gente que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales. Si el gobierno actual y a través del ministerio que usted lidera ahora, señora ministra, tiene previsto revisar la decisión del cierre de los infocentros que ayudaban también, sobre todo en las zonas rurales, a que los chicos puedan tener acceso a internet para sus estudios. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, los infocentros están regidos por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, pero precisamente hemos hablado con la ministra que estos son un complemento importante al proceso de enseñanza-aprendizaje, y estamos trabajando en que en la medida que también se puedan habilitar estos espacios, se puedan priorizar para el uso de la educación, porque efectivamente, sobre todo en las comunidades que no tienen acceso a tecnología, mientras no existan estas opciones de semipresencialidad o presencialidad, del infocentro es un recurso de la comunidad que debe estar abierto, que debe estar cercano, así que lo hemos contemplado y estamos trabajando en ello, Alexia. Yo le quiero agradecer, ministra, por su apertura, por el tiempo que nos ha permitido conversar, y nada más cerrar esta entrevista con una respuesta rápida sobre el tema de la salud mental de los chicos. ¿Hay un plan específico para abordar esta problemática que se ha evidenciado de mil formas, y le digo, en el comportamiento, en el estado de ánimo de los niños, de los adolescentes? ¿Cómo se va a hacer para tratar esto? En primera instancia, en los puntos de encuentro vamos a poner en marcha un protocolo para identificar si es que existe algún problema de salud mental o simplemente tal vez la necesidad de un acompañamiento socioemocional, para primero derivar a los estudiantes si se requiere al sistema de salud pública. En casos graves y severos es importante que acudamos al sistema de salud pública cuando existen problemas de salud mental, y por eso este diagnóstico es fundamental y debe estar articulado con el Ministerio de Salud Pública. En segunda instancia, el Ministerio de Educación trabaja y ya ha trabajado y seguirá trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de docentes para brindar apoyo socioemocional, ellos directamente a sus estudiantes. En el contexto de esta pandemia tenemos algunos lineamientos ya nacionales e internacionales que se basan en recomendaciones internacionales de cómo podemos acompañar a los niños en este proceso, específicamente en la pandemia, con una serie de recursos partiendo de cuentos a procesos de formación, círculos restaurativos, entre otros, que nos permite acompañarlos en este proceso de apoyo socioemocional. Y contamos con los departamentos de consejería estudiantil, que si bien no pueden trabajar uno a uno con toda la población estudiantil, sí pueden apoyar en este proceso, atender a algunos de los estudiantes en esta necesidad. Por lo tanto, parte de este protocolo del punto de encuentro incluye este tema de salud mental y apoyo psicosocial, y cuenta con algunos instrumentos que ya han sido puestos a disposición de los docentes, y que continuaremos socializando y sensibilizando a los docentes sobre cómo utilizarlos y cómo ponerlos al servicio de nuestra niñez y nuestra adolescencia.
Muchísimas gracias, ministra. La ministra María Brown, ministra de Educación, que ha estado con nosotros, siempre tendrá aquí la apertura para conocer los avances en la gestión. Esperamos que no sea la única vez que nos encontremos. Muchísimas gracias, ministra. Nos encontramos pronto. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y como decía al inicio, feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Muchísimas gracias. Al niño Alexis, que le han consentido hoy con ese espectacular paisaje que tiene detrás de él. Sí. 8:11, una pausa, regresamos. Me consintieron trayéndome acá, ¿sabes? Porque fue un capricho mío, además. Hoy es del niño Alexis. Una pausa, niño Alexis. Vamos a ponerles en contexto a nuestro siguiente diálogo. Conversaremos sobre la problemática de Coca-Cola Sinclair.